y salud. Comunicación es digamos, la salud es un ámbito de relaciones interpersonales en particular, ¿no? Pero no son relaciones interpersonales de cualquier tipo. Son relaciones que tienen sus peculiaridades, ¿no? Y también, digamos, es un ámbito de comunicación. Evidentemente, el ámbito de la salud es un ámbito eminentemente comunicativo, porque es eminentemente interactivo, eminentemente social, ¿no? Digamos, sin embargo, la comunicación que se da en el espacio sanitario es una comunicación peculiar, estructurada, es una comunicación diferente. Es más, digamos, lo característico de salud sería justamente lo característico de la comunicación que se da en torno a la salud. No, entonces, si imaginamos la salud como un escenario comunicativo, ¿no? Entonces, primero que vamos a encontrar agentes de comunicación, comunicantes, hablantes, comunicantes, ¿no? Y tenemos que es una comunicación que se da principalmente por roles. O sea, los roles establecen las condiciones del habla que tiene cada uno de los componentes del sistema de salud, ¿no? Cada uno, hay diferentes roles y el rol te da una potestad más para comunicarte de una manera. Digamos, hay cosas que el rol te habilita diferentes tipos de comunicación, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el rol te habilita ciertos tipos de comunicación, digamos, los actuantes, los comunicantes, a veces también se salen de este rol, ¿no? Y digamos, este rol, este papel del comunicante está establecido diferenciadamente, pero no en una diferencia cualitativa, digamos, sino hay una diferenciación jerárquica, ¿no? Entonces, al haber una diferenciación jerárquica de los roles, la comunicación está dada en una estructura de poder, digamos, donde unos hablantes, unos comunicantes, tienen más poder que otros, ¿no? Y por tanto, la comunicación es parte de las relaciones de poder. Entonces, la comunicación en salud o refuerza la relación de poder o también intenta de alguna manera transformar la relación de poder. O sea, la comunicación reproduce la relación, la refuerza y también la puede transformar, ¿no? Digamos, la relación de poder, la relación jerárquica o la relación de roles, entonces posibilita un tipo de comunicación, habilita al hablante a que se comunique de una manera. Esos permisos que tiene el hablante para hablar en el ámbito de la salud, esos permisos, digamos, entonces son otorgados por por la estructura de poder, por la estructura jerárquica. Pero también, evidentemente, cada hablante, desde esa propia estructura, ¿no? Puede usarla en verticalizando más u horizontalizando más. No puede usarla saliendo inclusive de ese rol a roles más autoritarios o saliendo de ese rol a relaciones o a roles más horizontales.
Entonces, la comunicación es clave en el ámbito de la salud, porque la comunicación, digamos, entonces es una herramienta que reproduce las relaciones de poder, las recrea, también puede recrearlas, puede transformarlas, ¿no? Y entonces en la comunicación se expresa también una lucha de poder. O sea, la forma como se comunican los hablantes, los comunicantes de la salud, no es ingenua, no es inocente. O sea, también hay una lucha de poder y hay una lucha de saberes. Porque claro, lo que justifica la diferencia de roles, lo que justifica la jerarquía de roles, es, es las diferencias en el saber sobre la salud. Entonces, en el ámbito de la salud, se supone que unos saben unas cosas, otros saben otras cosas. Pero como estamos diciendo, también acá hay una jerarquía de saberes, ¿no? Entonces, por decirlo así, los saberes de unos son más legítimos que los saberes de otros. Los saberes de unos a veces son contrarios a los saberes de otros. Por lo tanto, también estamos hablando de una lucha de poder en el saber, o sea, una lucha de saberes. O sea, podemos plantear entonces que en el ámbito de salud, o sea, también hay un encuentro de saberes, donde unos se pretenden por decirlo, más eficaces que otros, y al plantearse más eficaces que los otros, también ahí van construyendo una legitimidad, ¿no? Digamos, si un saber sirve más que el otro, ese saber se hace más legítimo que el otro. Entonces hay saberes que se consideran legítimos y hay otros saberes que se consideran ilegítimos. Pero también hay una lucha de saberes. O sea, al haber un encuentro y al pretenderse, digamos, que un saber puede ser eficaz y el otro puede también pretender que es eficaz, y en la cancha se demuestra que un saber es más eficaz que el otro, ese gana en legitimidad, ¿no? Sin embargo, esta lucha es desigual, ¿no? Porque también la lucha de saberes ya se da sobre una estructura, sobre una estructura jerárquica, donde ya a priori el saber de unos aparece más legitimado que el saber de otros, ¿no? En el caso de las ciencias de la salud, digamos, lo que tenemos es la hegemonía del pensamiento occidental. Digamos, el pensamiento occidental se pretende el legítimo por excelencia, ¿no? Frente a los saberes, por ejemplo, orientales, por ejemplo, a los saberes de la acupuntura, por decir, o a los saberes andinos, por ejemplo, a los saberes del susto, del ojo, y de una serie de interpretaciones que hay sobre la salud en el mundo andino. Entonces, a priori, el saber que es legítimo por excelencia, que es legítimo por defecto, es el saber occidental. Y el saber occidental entonces se instituye como el hegemónico, y los otros aparecen como saberes complementarios, en tanto tengan mayor afinidad con el saber, con la estructura del saber occidental. Ahora, el saber occidental, ¿no? Está planteado también
sobre una matriz, sobre un modelo de saber. Y es más, los modelos de saberes, digamos, han ido evolucionando en la historia. Entonces, uno de los autores que trabaja este tema de una manera bastante densa, ¿no? Es Michel Foucault. Michel Foucault es un filósofo, claro, él era un filósofo historiador del pensamiento, historiador del saber. Él se definía también como arqueólogo del saber y su obra, uno de los ejes de su obra es la arqueología del saber. Entonces él busca comprender cómo ha ido cambiando la matriz comprensiva del saber occidental, ¿no? Entonces él encuentra que ha ido evolucionando desde, por ejemplo, lo que él hablaba, el episteme. Episteme le llama a estas matrices de comprensión. Entonces, desde el episteme de la semejanza, que es comprender las cosas como en su parecido, en su apariencia, y que las cosas se van ordenando en su apariencia, se van ordenando en cómo se asemejan y diferencian unas con otras. Y a partir de estas semejanzas y estas diferencias, como que se van ordenando, sincronizando y atrayendo o repeliendo unas de otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de salud, esto tenía que ver, por ejemplo, con la comprensión de, por ejemplo, de lo frío, lo caliente, y en torno a eso, por ejemplo, si la enfermedad era una enfermedad que era justamente venía de la lógica del enfriamiento, entonces para corregirla habría que calentar, digamos, o al revés. Entonces, por ejemplo, si a alguien le duele la barriga, ¿no? Y se entiende como un frío en el estómago, y entonces el corregirlo sería, por ejemplo, bolsas de agua caliente o cosas que le van a restablecer su equilibrio térmico, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Él también va a descubrir otros paradigmas, ¿no? Donde luego se va a asemejar digamos, lo que le llama o el paradigma de la representación, donde las cosas y las palabras como que hacen parte de un universo. O sea, el universo de las cosas se puede representar con el universo de las palabras, y desde el universo de las palabras también cambiar el universo de las cosas. Entonces cada cosa es como que tiene una palabra y están ordenadas también, clasificadas. Y entonces, por tanto, lo más importante es clasificar, ordenar. Pero luego el paradigma de la modernidad, que es justamente el que domina ahora el pensamiento occidental, es que detrás de cada situación hay un mecanismo cómo se produce. Entonces, digamos, sube el dólar, baja el euro, entonces hay un mecanismo cómo produce esta economía, o sea, que produce inflación y todo, pero todo hay un orden, una estructura, un todo que se mueve y que se manifiesta, por ejemplo, en inflación, en devaluación, en que suben las cosas, bajan las cosas. Pero también así en el tema de salud, digamos, si alguien se enferma, alguien tiene fiebre, no, la fiebre simplemente es una señal, ¿no? De que hay algo en su cuerpo que está descompuesto, o sea, el mecanismo se ha alterado y está produciendo una enfermedad. O sea, todo es producto de un mecanismo, todo lo que ocurre en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vida, de la comunicación, todo hay un mecanismo detrás que lo explica. Entonces, ese tipo en el caso del campo médico, se entiende, digamos, desde el paradigma occidental, que todo tiene una causa, una o varias causas, que todo tiene un mecanismo y hay que comprender los mecanismos. Mientras que, pero sin embargo, esta es una de las formas de entender, ¿no?
pero ese es el hegemónico. Entonces, hay toda una matriz de comprender que se impone en el campo de la salud y todas las otras formas de comprender la semejanza, la representación, estas analogías, estas formas de equilibrio, de armonía, no son dominantes, pero sí logran también en otras culturas, logran explicar. Entonces, por tanto, el espacio de la salud también es una lucha cultural, ¿no? Y ahí la comunicación es fundamental. También entonces la comunicación sería como una herramienta para reproducir una cultura, ¿no? O para transformar una cultura, ¿no? Para cambiarla y por tanto la comunicación sería la herramienta de lucha cultural. O sea, donde a través de la comunicación se domina al otro, se somete al otro en una cultura, ¿no? Pero también se puede subvertir esa cultura. Entonces, por eso es que la comunicación suele estar muy pautada en el campo de la salud, ¿no? La comunicación es clave, la comunicación es una herramienta de dominación, pero también es una herramienta entonces de lucha. Por ejemplo, otro autor muy relevante en este campo es Boaventura de Sousa Santos, que él justamente trabaja la idea de la dominación cultural, de la dominación epistémica, digamos. O sea, cómo estos epistemes se imponen sobre los otros y, digamos, un encuentro, entonces, por ejemplo, entre médico y paciente también sería un encuentro en los que hay una dominación epistémica. El paciente podría provenir de una cultura, por ejemplo, andina, ¿no? O amazónica, con una interpretación amazónica o andina de las cosas, pero en ese encuentro con el médico, y el médico siendo un representante de la cultura occidental, de este episteme del mecanismo, de este episteme de la causalidad manifiesta, entonces este encuentro va a ser un encuentro en el que un episteme domina al otro, incluso lo mata al otro. Por eso es que una categoría de Boaventura es el epistemicidio, ¿no? Es matar el episteme del otro. Entonces, con esto se nos plantea un elemento que también es clave en el campo de la salud, digamos. O sea, que la salud, a veces como lo entendemos los médicos, los trabajadores de salud, entendemos básicamente la salud como en un ámbito en que todos los recursos y todos los personajes de este espacio se disponen o nos disponemos para curar a las personas, para evitar que se enfermen, para transformar entonces la salud, para evitar que la salud se transforme en enfermedad y para transformar la enfermedad en salud. Entonces entendemos que para eso estamos todos. Sin embargo, no es tan así. ¿No? Ahí es donde en el escenario de la salud se van a jugar otros juegos. Parte es este juego político, digamos. Entonces, digamos, la medicina y el campo de la salud hace parte de un sistema general de dominación cultural. O sea, la medicina tal vez es uno de los instrumentos más importantes de dominación epistémica, ¿no? Donde el episteme de la modernidad, el episteme occidental, debilita y se impone a los epistemes andinos, amazónicos o a los epistemes del sur, por decirlo,
se impone, y se impone en un momento crítico, que es un momento de dolor, un momento de sufrimiento, un momento especial, que es el momento de la enfermedad y del sufrimiento, y entonces ahí se legitima. Entonces, pero si bien hay un propósito de cura, pero también hay un propósito de dominación epistémica, de dominación cultural, que visto desde los ojos, por ejemplo, de Foucault y de Boaventura, estos serían más importantes inclusive que, que, que el propósito práctico de curar o prevenir la salud. O sea, el propósito principal sería esta dominación cultural, esta expansión del paradigma eh, eh, occidental, esta expansión del episteme de la modernidad. Y entonces esto no es poca cosa, porque en realidad, digamos, al producir esta dominación epistémica, lo que vamos haciendo es una homogenización de la cultura, o sea, homogenizar el pensamiento occidental, que el pensamiento occidental domine todo y a todos, lo tengan todas las personas de este planeta, piensen de modo occidental, ¿no? Piensen entonces en la lógica del episteme de la modernidad, en la lógica del mecanismo, en la lógica de la causalidad, en la lógica de la objetividad, ¿no? En la lógica de, finalmente, en la lógica de los objetos, en la lógica de las cosas, ¿no? Entonces, esta lógica es muy importante. O sea, esta lógica no es no es neutra y además ni siquiera sería como el fin primario. O sea, el fin primario no sería la dominación epistémica por sí, ¿no? O la dominación cultural o la homogenización cultural. A todo esto le podemos llamar también, es más, se plantea como la globalización. O sea, la globalización del episteme de la modernidad. O sea, eso significa que todo el mundo entonces piense de esta forma moderna como lo repito, centrada entonces en la objetividad, o sea, una cosa es una cosa, todas las cosas están ahí, están separadas, unas influyen sobre otras, unas activan a otras, entonces siempre a través de un esquema, de un mecanismo, ¿no? Y así se producen los problemas y se resuelven los problemas cambiando los mecanismos, o sea, como si todo fuera como un reloj, ¿no? En lo que hay varias piezas que se articulan para producir alguna función y también estos sistemas se distorsionan, se malogran y hay que corregir cambiando las piezas, ¿no? O cambiando los mecanismos. Entonces, esta forma de pensar, entonces hace que, por ejemplo, funcione una cosa que es fundamental, que es el mercado, ¿no? Y el capitalismo, porque tendría que ver con el tema digamos, toda la vida de las personas sería producir cosas, ¿no? Y consumir cosas. ¿No? Objetos. O sea, centra la vida de las personas en el objeto, en producir objetos y en consumir objetos. Digamos, perdiendo principalmente cosas como, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Digamos, la subjetividad. Es más, la subjetividad se va reduciendo y se va objetivando, por ejemplo, como gusto, como consumo. Entonces al tener una sociedad más homogénea, entonces también permite una expansión del mercado.
Entonces, otros teóricos, o sea, plantean, claro, inicialmente este punto, ¿no? Digamos, desde la economía, desde el análisis de la economía, de la macroeconomía, se va viendo que hay una transformación de las formas económicas en la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Y vamos encontrando que en estos últimos 400 años, digamos, la forma de la economía es el capitalismo, que no siempre ha sido el capitalismo la forma como está organizada la economía. No, o sea, la economía entonces está centrada en el dinero, en el capital, como dice su nombre, capitalismo, y en la producción de cosas. Y el que controla, digamos, el proceso productivo es el que controla el mecanismo productivo, y eso, digamos, está asociado al capital, ¿no? Entonces, digamos, pero su última fuerza, por ejemplo, el último impulso, o sea, se da más o menos alrededor de la Segunda Guerra Mundial, donde donde el capitalismo se busca expandir. Recordemos que había otro lado que era el socialismo, que era otra experiencia también planteada políticamente y una lucha, pero luego termina expandiéndose principalmente el capitalismo y se va expandiendo, digamos, no solo a las cosas, sino se va expandiendo a cosas que no eran cosas, por ejemplo, el conocimiento. Y ahora el conocimiento es algo que también se compra y se vende, ¿no? Entonces, y se basa en estas reglas de mercado. Entonces ahora podemos comprar conocimiento, enlatar conocimiento. Y por ejemplo, esto en términos de educación ha tenido que ver con las competencias, ¿no? Entonces todo lo que era el saber, la experiencia de las personas, se va convirtiendo en pequeños objetos que se llaman competencias. Entonces, un programa, una maestría o una carrera es un paquete de competencias que te la instalan. Y entonces, para que te instalen esas competencias, que es como instalarte un software, te lo venden de alguna forma. Alguien tiene que pagar esa instalación de las competencias. Entonces, ahí vemos cómo, por ejemplo, los saberes, la experiencia de las personas, las culturas, o sea, se han ido entonces fragmentando, convirtiendo en pequeños productos que se compran y se venden. También hay un mercado de información, ¿no? Que también se compra y se vende. A todo esto, algunos le llaman como el capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces, acá vemos que el ámbito de la salud no solamente es un ámbito entonces de recuperación de las personas, sino es un ámbito en el que otros intereses se ponen en juego. Queda claro entonces que habría intereses culturales, no, o sea, siendo la medicina un instrumento de la globalización, pero también queda claro que al lado de la globalización del episteme de la modernidad estaría también estaría la expansión del capitalismo y sus nuevas formas, el capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces también habría fuertes intereses económicos. Ya, eso es, digamos, en lo más profundo, pero evidentemente, o sea, también importa el tema de que la salud, o sea, aparte de ser un espacio de prevención, de curación de las enfermedades, entonces también es un espacio claramente de negocio, digamos, ¿no? Donde se van a comprar y vender cosas las más manifiestas que se compran y se venden
es los medicamentos, por ejemplo, o se compran y se venden una serie de insumos, o se compran y se venden una serie de servicios, o sea, como los servicios médicos, los servicios, un examen de rayos X, o un medicamento, una ivermectina, digamos. Entonces, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a comprender qué fue pasando en la pandemia, ¿no? En la pandemia, entonces también, por ejemplo, lo que tuvimos es que el sistema de salud en realidad no sabía bien qué hacer, pero habían varios discursos, varias propuestas. Y entonces en algún rato, digamos, el sistema de salud parecía un mercado, ¿no? Entonces, donde había propaganda para comprar una cosa u otra cosa, era comprar y vender pruebas, por ejemplo, rápidas o pruebas moleculares. Y entonces quienes promovían lo molecular, lo rápido, detrás de eso también había intereses. Y entonces había un marketing. Y entonces la política pública hacía parte de ese marketing. Luego, como ustedes recordarán, nos había también productos. Trump recomendó la, ¿cómo se llama? La quinina y otro derivado de la quinina, por ejemplo, ¿no? Pero también acuérdense de la ivermectina, del dióxido de sodio, ¿no? Y una serie de productos que se marketeaban, ¿no? También, por ejemplo, hubo todo un mercado del oxígeno, ¿no? Recuerden cómo subió el precio del oxígeno, sí, nos queda claro que había un mercado ahí de fondo, pero también el mercado de las UCIs, los servicios para atender también, o sea, una consulta de un neumólogo subió impresionantemente, ¿no? Entonces, es también un mercado. Entonces, por lo tanto, el espacio de salud también es un espacio de marketing, ¿no? Y entonces la comunicación también ahí es una comunicación de estilo publicitario. Entonces ahí tenemos otra dimensión de la comunicación en el campo de la salud. Eh, Luego también la comunicación es un espacio de derechos, digamos, ¿no? O sea, donde aparentemente las personas tienen ciertos derechos, ¿no? Y que se buscan proteger por algunos actores y vulnerar por otros, ¿no? También en la pandemia nos puede haber quedado bastante claro cómo la salud estaba politizada, ¿no? Entonces, claro, digamos, cómo la salud es un discurso también que vende, que entusiasma y también que engaña, ¿no? Entonces, hay varias dimensiones de la comunicación en el campo de la salud. O sea, digamos, entonces, como ir concluyendo esta primera parte de la sesión, comprender entonces que el sector salud es un espacio comunicacional altamente complejo, ¿no? Donde los comunicantes, los actuantes, tienen diversos intereses, donde tienen algunos intereses explícitos, pero también tienen intereses ocultos, pero también y sobre todo que el espacio de la comunicación en salud, de los actuantes en salud, también por decirlo, es un teatro de títeres, por ponerlo así, sin ser, digamos, peyorativo de ninguna manera, sino para poder comprender que en el espacio de la salud también se actúan libretos que se generan en otros espacios más globales, como el espacio de la economía,
o como el espacio de la cultura, ¿no? Que determina, que condiciona un tipo de discurso y donde salud básicamente es el espacio, el ámbito de ejecución de libretos económicos o libretos de macro libretos culturales o de macro libretos económicos que salen de la comprensión incluso de los actuantes en el campo de la salud. Es como si escucharan voces que los dirigen a moverse en una dirección y en otra, ¿no? Pero que no tienen la conciencia clara de eso. Es como si estuviéramos de alguna manera hipnotizados, ¿no? Y estaríamos hipnotizados y actuando en una dirección un poquito como zombies moviéndonos en un sentido donde somos conscientes de algunas cosas, pero no de otras que se van a generar en otros espacios. Entonces, comprender la comunicación en el campo de la salud es una tarea amplia, maravillosa, apasionante, crítica, ¿no? Y bueno, es posible hacerlo. Conmigo ustedes van a tener 3 sesiones, ¿no? Una es para examinar la comunicación entre dos actuantes claves, que es el médico y el paciente. Otra vamos a enfocarle en las relaciones terapéuticas, ¿no? Para tratar de comprender un poco cómo la comunicación tiene una eficacia directa en la transformación de la subjetividad de las personas. Bajo ciertos términos, en ciertas condiciones, la comunicación por sí misma puede ser un arma terapéutica, un arma que protege la salud o transforma la enfermedad en salud, el dolor en salud, ¿no? Y luego vamos a también explorar un poquito las dimensiones más políticas de la comunicación en salud. Entonces, esto es un poquito la clase introductoria que les tenía para esta sesión. Entonces, abriríamos una pequeña ronda de reacciones. ¿Qué les parece? Si hace sentido lo que hemos examinado, que de eso, qué reacciones les provoca, digamos. Entonces abrimos una ronda de participaciones y bueno, cada una que por favor nos cuente un poquito su reacción frente a esta breve disertación. Bien, entonces si hay una voluntaria para comentar, para iniciar, porque ideal sería que las 3 nos podrían dar su comentario. Sí, profesor, soy Catherine. Bien, Caterina. De hecho, en los cursos anteriores también hemos hablado un poco de lo que mencionó, ¿no? Creo que queda claro que sí existe como una hegemonía, un poder superior entre los que ejercen la medicina occidental frente a los otros grupos sociales, ¿no? Sobre todo también en grupos que son minoritarios, ¿no? Por ejemplo, como mencionó en comunidades andinas o amazónicas, se ve mucho este problema, ¿no? De la comunicación de los médicos y las personas que en ocasiones ah, hacen que haya, por ejemplo, adherencia al tratamiento y entre otros problemas, ¿no? Porque no se entiende en sí la cultura o los saberes de los otros grupos. Siento también que el tema cultural es muy importante, ¿no? Como mencionó también, por ejemplo, el tema del COVID se abordó desde muchas campañas publicitarias, entre otras, a nivel de la medicina occidental, ¿no? Y lo que hacían de repente era solamente traducir las campañas a otros idiomas, por ejemplo, aymara, quechua, informando sobre el COVID y el tratamiento, ¿no? Pero sin embargo es mucho más que eso, ¿no? Como usted menciona también, eh, hay comunidades que usan medicinas naturales, ¿no? Entonces eso de por sí
no, o sea, los médicos no lo tratan. Y tampoco en el COVID no se vio eso, no había muchas comunidades que se aferraban a sus medicinas naturales, herbolarias, entre otras, y no querían, por ejemplo, la ivermectina y entre otros medicamentos que si bien no eran tratamientos, también estaban publicitados, por ejemplo, en la televisión, no había medicinas que ni siquiera eran reconocidas, pero la población en algunas situaciones los tomaba, ¿no? Hubo ese caso, creo, me parece, de la lejía, no recuerdo, que fue muy grave, ¿no? Se promocionaba por redes sociales, entre otros, y la gente sin conocimiento lo tomaban y hasta morían, ¿no? Entonces, siento que hay muchos problemas ahí entre lo que es medicina occidental y los grupos sociales, ¿no? Bien, Catherine, gracias. ¿Quién sigue? Profesor, Gisela, adelante. Siguiendo con la línea de Katy, que me parece muy bueno el análisis, definitivamente también parte de lo que usted ha comentado es que todo comunicador y todo médico, cuando hablamos de salud, todo personal médico, indistintamente si sea médico, enfermero o obstetra, tiene que saber o tiene que conocer la cultura de la población donde va a intervenir, que es eso lo que también siento que es una gran dificultad o es una barrera, sobre todo cuando el profesional de salud va a una zona rural o una zona indígena, ¿no? Entonces, el no entender la costumbre, la cultura de la población hace que también el nivel de intervención sea erróneo, ¿no? Como bien decía Katy, hay comunidades que no han aceptado, por ejemplo, la vacuna COVID, ¿no? Y se han tejido muchos mitos en torno a la vacuna contra la COVID, que es, nos alteran los genes. Me tocó estar en el lanzamiento de la vacunación a comunidades indígenas, justamente en una comunidad indígena, y la primera pregunta que ellos hacían era que si la vacuna los va a volver estériles, ¿no? Entonces, había una idea equivocada de que lo que el centralismo o el Estado quería era acabar con las comunidades indígenas y lo estaban haciendo a través de las vacunas, ¿no? Entonces, se han tejido una serie de mitos que más allá de que se entienda, se identifiquen mensajes que puedan ayudar a erradicar esta forma de pensar, ¿no? O a minimizar en todo caso los mitos que se han tejido, ¿no? Para que la población entienda y acepte eh, la vacunación, ¿no? Entonces, definitivamente la gran barrera es esa, ¿no? En que estamos todavía, como también lo dijo Katy, con mensajes enlatados, con publicidad o difusión de mensajes que vienen directamente desde el MINSA, que vienen desde la capital, y no se está haciendo un trabajo de contexto, ¿no? De sistematización a nivel más, más rural, más comunitario, ¿no? Para mí sigue siendo eso una de las grandes barreras, y eso parte porque definitivamente no entendemos la pluriculturalidad que tenemos en el país, ¿no? Bien, sí, Gisela, de acuerdo. Nancy. Sí, hola. En relación bueno, al encuentro, podemos dar, se evidencia, ¿no? Que existe una jerarquía de roles en relación a los saberes en salud. Al ver esta jerarquía, ¿no? De roles, va a encontrarse una lucha de saberes, ¿no? Y esto tiene como consecuencia una inestabilidad en el tema de la relación el médico con el paciente, ¿no? Y por ende es importante no perder mucha la parte en sí del todo del paciente, ¿no? Eso es lo que quería acotar. Gracias. Bien, entonces, bueno, han tocado algunos ejes, ¿no?
claro, donde queda muy claro, por ejemplo, esto es, digamos, la pandemia fue como un gran experimento social, ¿no? Porque al haber esta situación tan crítica y al haber un poquito un tema de desconcierto, todos los actores un poquito que se quitan la máscara, por decirlo un rato, y se expresan más auténticamente, ¿no? Entonces, ahí nos queda claro eso que ustedes comentaban, por ejemplo, de que, o sea, tal vez, a ver, esta suerte de imposición cultural, ¿no? O sea, que digamos lo que decía, me parece Catherine cuando nos planteaba la idea de que eh, muchas de las campañas eran solamente traducir al quechua y a la aymara o a lenguas amazónicas, traducir, pero traducir el mismo concepto occidental, ¿no? Entonces, ahí podemos ver claramente, digamos, de lo que se trataba es de expandir una forma de comprender la pandemia, la enfermedad, ¿no? Que todas las personas cumplieran esas medidas que eran comprensibles dentro de la cultura occidental, ¿no? Pero también vemos lo que decía Gisela ahí, de que cómo las personas decían, por ejemplo, no eso, o sea, la vacuna me va a hacer mal, la vacuna me va a hacer estéril, ¿no? Entonces son formas de resistencia cultural. Entonces a veces queremos entender la relación de las culturas con el saber en salud como que debería fluir homogéneamente, como que sería algo que la receta universal, ¿no? Sin embargo, claro, vemos, por ejemplo, que sí, de un lado hay la necesidad, el desconcierto, no saber qué y creer que la medicina occidental te va a resolver, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay una duda, hay una resistencia a pensar como los otros. Pero también ahí es donde podemos ver que, digamos, si toda la gente, por ejemplo, cree que las vacunas son buenas, y que las vacunas van a salvar la situación, ¿no? Entonces, todos van a necesitar vacunas, todos van a comprar vacunas. Si todos creemos que la forma de saber si tenemos la enfermedad y tenemos una gran necesidad de saber es hacernos una prueba, ¿no? Y entonces todos vamos a comprar pruebas. Si todos creyéramos entonces que la ivermectina o cualquier otro medicamento es bueno para la COVID, entonces todos vamos a comprar. Entonces, este tema de incertidumbre frente al dolor, frente a la enfermedad, lleva, digamos, también a una homogenización en la comprensión, y la homogenización en la comprensión lleva al mercado. Entonces, hay intereses, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que realmente, o sea, pasa en términos de la salud y qué pasa con lo de COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que todos ahora podemos también haber entendido? O sea, digamos, hay un virus, el virus entra al cuerpo, ¿no? Y se empieza a replicar el virus. O sea, el virus es una molécula que está, digamos, que está, que tiene como una tendencia a replicarse. Que si ese fuera su sentido, digamos, el sentido del virus es replicarse, replicarse y seguir replicándose. Entonces entra a un cuerpo, se monta en una célula
y la célula lo replica y se monta en otra célula y la célula lo replica. Y a más réplicas, a más copias de este, mejor para este virus, por ponerlo así. Entonces, cuanto más copias haga de ese virus, es mejor. Y entonces pasa de un cuerpo a otro, de un cuerpo a otro, de un cuerpo a otro. En ese proceso, digamos, de que pasa de un cuerpo a otro, el cuerpo se empieza a defender de este, porque si todas las células terminan replicadas, todas las células terminan de alguna manera malogradas. Entonces tiene el cuerpo también sus mecanismos de defensa y empieza a defenderse, por ejemplo, porque este virus, los virus, digamos, se replican a cierta temperatura, a 36, 35 grados, ¿no? Por eso es que se replican más en la nariz, en la garganta, porque está más fría, ¿no? Entonces el cuerpo, para que ya no se replique, reacciona, por ejemplo, con fiebre. O sea, la fiebre de alguna manera bloquea la réplica. Pero a veces en esa pelea, el virus, digamos, logra invadir más y ya no es solamente suficiente la fiebre para evitar que se replique, sino tiene que bloquearlo. Entonces, por ejemplo, si ya entró a los pulmones, entonces sale, inunda el pulmón para evitar que se siga difundiendo. Esa inundación se llama neumonía. Entonces, pero cuando se inunda, no solamente que intenta detener que el virus se replique y se avance, sino que también te perturba tu respiración. Y entonces ya no puedes respirar porque parte del pulmón está inundado. Entonces a veces ya es el mecanismo de que inundó y luego busca aspirar esa agua con lo que inundó, no funciona bien y entonces ya empieza a ganar y lejos termina evitando que el virus se replique, pero también te termina matando, digamos, ¿no? O creando un cuadro de neumonía, de dificultad respiratoria. Pero también cuando entra ya a otro nivel a la sangre, intenta como coagular varias partes para evitar que se expanda. Pero esas microcoagulaciones también terminan bloqueando la circulación a órganos claves, los riñones, el corazón, ¿no? Y entonces, si te bloquea los riñones, ya te empieza a fallar los riñones, ¿no? Y entonces entras en una falla multisistémica, multiorgánica, y entonces necesitas una UCI. Pero, a ver, de 100, que es lo que todos decían, ¿no? De 100 personas que el virus les llega, 85, ¿no? Va a llegar solamente a las partes de las vías respiratorias altas y con un poco de fiebre queda bloqueado y queda curado el tema, ya no entró más. O sea, el cuerpo solito se respondió. O sea, el cuerpo, o sea, no es el primer virus que le llega, o sea, en la historia de la evolución como mamíferos, como seres, como primates, como seres humanos, hemos estado expuestos y siempre estamos expuestos a los virus, y entonces el cuerpo sabe defenderse. Entonces, 85% lo bloquea en este primer nivel, ¿no? Un 12%, o 13 o 14, según las estadísticas, llega, digamos, tiene que inundarlo, ¿no? Entonces produce una neumonía. De esa neumonía, de ese grupo de 100 que tuvieran una neumonía, también en más o menos 70, 80, ¿no? La neumonía se reduce, pero en otros no se reduce ya. Ahora, ahí ayuda, por ejemplo, ahí es donde el cuerpo necesita un poquito de ayuda. Ese grupo necesita un poco de ayuda. Entonces, si se está desbordando un poco de antiinflamatorio, hipocorticoide, le reduce la inundación y ya libera para que el pulmón respire y luego se recupere.
o un poco de antibiótico, porque por ahí se metió un bicho de ya bacteria, porque no hay un medicamento eficaz contra el virus, porque es una molécula que se replica, es software. Entonces, lo que también ahí evita que haya otro que se aproveche del asunto, entonces también por ahí es eficaz. Entonces, esa es la zona de máxima eficacia de la medicina, o sea, la medicina tiene algunas herramientas claves. Una herramienta clave y que le dio prestigio a la medicina es el antibiótico. Se encontró una forma de matar bichos que están reproduciéndose intensamente en el cuerpo. Entonces, claro, con el virus no, pero con las bacterias, pero como las bacterias son las que se acogieran, ahí le da y ahí es exitoso. Y en la otra gran cantidad de medicamentos, digamos, de eficacia que tiene la medicina, es los antiinflamatorios. Entonces, o sea que la inflamación es una respuesta del cuerpo, pero a veces esa respuesta se pasa de lista y se exagera. Entonces, ahí hay que saber actuar en el momento que hay que bajarla, enfriar la cosa, porque si no termina destruido el órgano o el cuerpo. Entonces, ahí eso también es eficaz. Luego ya, digamos, también, por ejemplo, puede prevenir que se hagan estos coágulos que están sirviendo de bloqueo, pero dado oportunamente puedes bloquear también esos procesos. Entonces ahí se usa anticoagulantes y toda esta cosa, ¿no? Y ya cuando, digamos, si se produjo el daño, ya el daño grande de pulmón y de otros órganos, lo que se puede hacer es crear unas condiciones para que el cuerpo tenga un poquito más de tiempo para recuperarse. Digamos, por ejemplo, si está deshidratado lo hidratas, si le falta sal le pones sal, ¿no? Si se obstruye, digamos, si le falta oxígeno, le metes oxígeno a presión, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que no hacen más que darle un poquito más de tiempo al cuerpo para que se recupere. Tal es así que, por ejemplo, lo que hemos encontrado es que en las UCIs, de cada 10 que entraban a la UCI, 6 se morían, porque de repente tal vez en 4, tal vez en 2, le podías dar una condición para que el cuerpo se recupere y se salve. Entonces, de 100 personas que se enferman de COVID, en 85 el cuerpo solito lo hace. ¿Ya? En ese 15 restante, no, digamos en 5 vamos a redondear, o en 2 que entran a UCI, en 1 logras crearle la condición y en el otro no. Entonces tienes 1 salvado por UCI de cada 100. Y los que están en el tramo de la neumonía, digamos que serían 14, de ahí, digamos, puedes salvar 7, 8, ¿no? Vamos a ponerle ya generosamente 9. Entonces, de 100 personas, solo en 10 es efectiva la medicina, hizo algo, contribuyó. Y sin embargo, la ciencia médica y la salud pública se irroga el haber protegido a estos 100. Pero en realidad, digamos, si no tuviéramos un sistema de salud occidental, un sistema médico, en lugar de morirse 3, se hubieran muerto 13. Ya, pero se irroga haber salvado a los 100. Se irroga haber sido eficaz sobre los 100. Entonces ahí es donde hay esta crítica a la medicina, que tiene eficacia, pero se plantea como más eficaz.
Ya, esto, digamos, porque los procesos biológicos, como los procesos sociales, también se van limitando y se van limitando por sí mismos. Tienen una evolución natural, una historia natural. Entonces, por ejemplo, hace unos días hemos festejado, muchos han festejado el tema de la captura de Abimael, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, allí el gobierno de Fujimori se irroga el haber derrotado al terrorismo, pero hay otros enfoques que el terrorismo no llegó a aprender en la sociedad peruana, digamos. O sea, ellos creyeron que iban a convencer a la gente para que cambien la sociedad y tomen el poder y todo, pero la gente no le atracaba, le atracaban unos cuantos. Y entonces fue un movimiento que fue un fracaso porque eran ideas absurdas, claro, tenía una cierta motivación, pero no tenía consistencia social. Y entonces el terrorismo en el país creció, pero la propia sociedad lo derrotó. O sea, no pudo entrar en Lima, no pudo entrar en muchas cosas. Sí hizo mucho daño, pero ¿qué lo calmó, qué lo transformó, qué lo sacó de juego? No necesariamente fueron ni las Fuerzas Armadas ni el gobierno, sino la propia sociedad. Entonces, pero, o sea, el gobierno se puede irrogar el haberlo sacado. Las Fuerzas Armadas pueden decir nosotros fuimos, cuando en realidad tenían dificultad para conocer quién era un terrorista y quién no, y mataron también a gente inocente, digamos, ¿no? Entonces, una cosa es cómo se resuelve el problema y otra cosa es quién se atribuye la resolución del problema. También, digamos, lo mismo pasó con el confinamiento, digamos, todo este tema de que nos confinaron por la pandemia, pero cuánto este confinamiento fue eficaz. Si ustedes recuerdan, en medio del confinamiento, cuando hicieron estas pruebas en el mercado de Caquetá, ya el 70% estaba contaminado. O sea, el confinamiento no cumplió el objetivo. O sea, pero podemos atribuir que desaceleró la pandemia el confinamiento, pero no necesariamente es así. Luego, por ejemplo, claramente, digamos, cuando estábamos en la expansión de la pandemia, vinieron las vacunas chinas, ¿no? Y bajó la expansión en los trabajadores de salud, que fueron los primeros vacunados. Se sintió, se notó, yo lo noté, yo era director de un hospital, y tan pronto vinieron las vacunas, sí, bajaron. Ya, pero por ejemplo, las vacunas llegaron tarde a Iquitos. En Iquitos las personas se enfermaron masivamente, digamos, se infectaron y también hicieron esta cierta inmunidad de rebaño. Pero así como pasó en Iquitos, más claramente pasó, por ejemplo, en África, ¿no? Donde no hubieron vacunas, donde la gente se enfermó, se murió muchos, pero como no contabilizaban, no sabíamos qué pasaba en África, porque un continente con tan pocos recursos que ni siquiera tenía recursos para contar, ni para hacer pruebas para saber quiénes se enfermaban o no. Pero luego este continente no exporta una nueva variante que es la Omicron, que contagia más, pero es menos agresiva. Entonces, claro, o sea, ahora la duda es qué es lo que ha parado la virulencia, la agresividad de este virus y de la pandemia. ¿Han sido las vacunas o ha sido el Omicron? Entonces, probablemente ha sido una parte cada uno. O sea, las vacunas han aportado, no sabemos, tal vez 30, tal vez 40, tal vez 50, pero mucho ha hecho trabajo también estas inmunidades
de rebaño, y entre estas cosas, este virus ya atenuado, que ahora entra como si fuera cualquier virus respiratorio, digamos, un poquito más fuerte que los otros, pero nada más. Entonces, pero ¿quién se atribuye? Entonces, la comunicación en salud es una herramienta también para atribuirse éxitos o fracasos. O sea, no solamente entonces es los procesos que se dan, sino cómo se vende. Y eso es comunicación. Entonces, una buena estrategia de comunicación hace que cambiar la conciencia de las personas atribuyendo los éxitos a unos y los fracasos a otros, con lo cual terminas legitimando a algunos actores y deslegitimando a otros actores. Entonces la comunicación es muy potente para cambiar las realidades. Entonces, claro, o sea, Vizcarra también pretendió mostrarse el exitoso y lo estaba más o menos logrando, ¿no? Pero luego, por ejemplo, también como la comunicación, por ejemplo, es capaz de destruir a personas, como por ejemplo en este tema del vacunagate, ¿no? En el vacunagate, digamos, lo que hay en el campo de la salud es una práctica de la muestra médica, digamos, o sea, porque como hablábamos, el campo de la salud es un campo de intereses. O sea, el campo de la salud no es un campo de inocentes, digamos, y donde los grandes actores del campo de la salud no son ni los médicos, ni los tecnólogos, ni las enfermeras, no son. O sea, los grandes actores de la salud son los grandes laboratorios, son la industria biomédica inmensa, la industria cultural de la globalización y todo el modelo económico y lo que hemos hablado hace un ratito, toda esta construcción de esta hegemonía occidental, ¿no? Entonces, los médicos y las enfermeras simplemente, y los tecnólogos somos operadores de un sistema. Y entonces, digamos, por ejemplo, en el tema de las vacunas, el tema principal, digamos, es que, de hecho, las vacunas son una tecnología que ayuda en la prevención, ¿no? No es la única, o sea, hay otras formas de prevenir las enfermedades, pero esta es una forma fácil y eficaz porque no necesitas decirle nada, la gente no necesita cambiar su comportamiento, cambiar sus relaciones, mejorar su solidaridad, porque claro, lo que el virus nos planteaba era aguantemos, pero aguantemos solidariamente. O sea, ya no podemos estar tan aglomerados, tenemos que dispersarnos un poco. Y nos aglomeramos pues porque para que funcione la gran empresa necesita aglomerados. Por ejemplo, para que funcione un Saga Falabella, o sea, tiene que haber una población de al menos 200,000 habitantes. Y más, si son poblaciones con mucha pobreza, tiene que haber unos 300,000 para que haya un Saga Falabella para que le rinda. Pero para que funcione una tiendita de ropa, digamos, pueden ser pueblos pequeños, pero si el país estaría organizado en pueblos pequeños o medianos, no entraría en ninguna de esas cadenas, porque esas cadenas no necesitan aglomerados. Pero para vivir cotidianamente, estas ciudades grandes son insoportables. O sea, Iquitos, cuando era más pequeño, era mucho más manejable, pero ahora se ha expandido
no por necesidad de las personas, sino por necesidad de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, claro, digamos, la pandemia nos planteaba un tema de distanciamiento, pero no de tanta aglomeración, nos decía, no tan aglomerados, pero nos decía también no tan individualistas, porque si yo me cuido no sirve de nada, porque tiene que cuidarse el otro. Entonces yo tengo que ayudar que el otro se cuide, porque incluso en el tema de las mascarillas, como se demostraba, o sea, más importante a que yo use es que los otros usen. Entonces el tema era de ayudar a los otros. Entonces la pandemia nos mostró de que estábamos demasiado aglomerados, que nos movíamos demasiado circulábamos. O sea, pasábamos en una ciudad, la gente se mueve de un extremo a otro. En Iquitos esos mototaxis van de un lado a otro porque nos movemos demasiado. No tendríamos que movernos mucho. O sea, podríamos estar un poquito más quietos, podríamos estar más solidarios, menos aglomerados. Entonces, en realidad sí había una salida social a la pandemia, digamos, pequeños negocios más que grandes negocios, pero eso tocaba los intereses fuertes, ¿no? Entonces, claro, la salida mejor, no cambias nada, solamente te vacunas, ¿no? Entonces, de hecho, es una salida más práctica, más bacán, más chévere, más rápida. Entonces, claro, pero detrás de la vacuna está la industria. Entonces, esta industria, por ejemplo, en el caso de la polio, los descubridores de la polio, de la vacuna de la polio, renunciaron a la patente y lo convirtieron en que esto sea un bien público. Pero, por ejemplo, es lo que planteaban muchos países en esta pandemia, que las patentes deberían ser libres para que todos, el que pudiera fabricar sus vacunas a bajo costo. O sea, sin embargo, no fue así, ganó la propuesta de que tuvieran patente. Y entonces se convirtió en estas empresas, pues han multiplicado sus capitales, ¿no? Y claro, y ya empezaron a vender en bloque y eran los propios estados los que compraban, no porque eran, digamos, que bien que compren los estados, sino porque era la mejor estrategia de venta. O sea, entonces venderle en bloque, vender al Estado, pero negociar con precios. Ustedes saben, los precios de las vacunas son relativamente altos, ¿no? Entonces, claro, había toda una estrategia de marketing. Entonces, claro, cuando hacen el estudio de Sinopharm en el Perú, ¿no? Lo que van a hacer es, hacen el estudio de una vacuna que ya estaba aprobada, ¿no? Que ya no era tan necesario darles así, que ni siquiera le han dado bola a los resultados. Entonces, más bien era como una estrategia de marketing. O sea, la industria, que es un poco el modus operandi de las transnacionales chinas, ¿no? Entonces, comprometen al Estado y, claro, le dan una cantidad de vacunas extras como muestra médica, y entonces se lo reparten porque siguen en la lógica de la muestra médica. Y de hecho es un acto éticamente incorrecto, ¿ya? Pero es un acto más o menos generalizado en esta relación laboratorio-profesional, porque para el laboratorio, el médico no es nada más que la fuerza de venta. O sea, el médico no es el médico, va, le regalan un lapicerito, un invitan a una cena, un viajecito, pero en realidad no es que para el laboratorio el médico es su fuerza de venta. Y entonces acá también,
Y entonces este grupo actuó como más o menos es la práctica y se vacunaron entre ellos, claro, y luego, de hecho, es un acto éticamente incorrecto, eh, pero sobre esto entonces se pone el chivo expiatorio. Entonces, claro, los malos no es el laboratorio termina siendo el bueno, pero el malo termina siendo los médicos, los políticos que estuvieron en torno a esto, los funcionarios, ¿no? Entonces la comunicación tiene esa capacidad de atribuir responsabilidad a favor o en contra, de atribuir éxitos o fracasos, de atribuir culpas o atribuir logros. Y eso es muy afín al pensamiento occidental, porque en el pensamiento occidental, detrás de un problema, busca una causa, y detrás de una causa busca un culpable. Y entonces la maquinaria de la comunicación funciona de modo fabuloso, ¿no? Por ejemplo, cualquier problema que querramos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, donde podamos buscar un poco el problema. Cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, por ejemplo, empezamos a ver lo que ocurrió en algún momento, muertes neonatales. Y ahorita empezamos a vigilar cuántos niños, cuántos bebés han muerto en Tumbes, en Piure, en Iquitos, y vamos a encontrar que hay muertos bebés. Hay bastantes muertos bebés. Pero como no sabemos, no lo hemos buscado, no sabemos cuánto, igual se están muriendo. Pero cuando lo empezamos a buscar y entrevistamos a una persona que se le murió su bebé, entonces estamos planteando el problema. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿por qué se mueren los bebés? Y entonces, por ejemplo, empezamos a buscar y encontramos que no hay incubadoras. Nunca ha habido incubadoras, pero ya ponemos la incubadora. Y luego entonces empezamos a ver, digamos, cuál es eh, ¿por qué no hay incubadoras? Entonces, porque no se compró. Y entonces ahí el que vende incubadoras, entonces ya es todo este asunto termina siendo de alguna manera un marketing al que vende incubadoras. Pero el problema aparece desde que tenemos la intención de mostrarlo. O sea, entonces la comunicación es una herramienta para hacer aparecer cosas, pero este acto de hacer aparecer no es un acto sistemático y neutral, sino es un acto intencional. Entonces la comunicación también queda atrapada dentro de una lógica del marketing y de los intereses. Entonces, claro, ahí vamos viendo un poco entonces cómo se va complejizando esta relación salud, una salud que responde a otros intereses que están fuera de su campo, ¿no? Y también una comunicación que responde a otros intereses que está fuera de su propio campo. Entonces, por eso la necesidad de tener un pensamiento crítico y